Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida al recap del tercer episodio de la tercera temporada de Westworld. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Además de eso, recuerden que este y otros programas del canal los van a poder encontrar en sus versiones de solo audio en SoundCloud, Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma que utilicen para escuchar sus podcasts. Ok. Las cosas se complejizan y me encanta. Para este tercer episodio tuve que hacer algunas investigaciones extra, tuve que revisarlo varias veces para poder traerles como una teoría sólida, o que yo considero que es bastante sólida, de quién está dentro del cuerpo de Charlotte, y además se confirma mi teoría de que había un espía y se complejiza todo porque el espía es la misma Charlotte. Entonces vamos a hablar de todo lo que sucedió en este episodio y como siempre vamos a dividirlo en grupos de personajes principales. Entonces tenemos que, obviamente al comienzo y durante el episodio tenemos varios momentos en donde Charlotte y Dolores comparten pantalla, pero voy a dividirlo en Dolores y Caleb y después en Charlotte para poder terminar con esta teoría de quién está dentro de su cuerpo. Por el lado de Dolores tenemos que comenzamos con este flashback, porque no es el momento actual, está incluso antes de que ella reconstruyera y volviera a despertar a Bernard, y es el momento en el que ella despierta al primer host dentro del cuerpo de Charlotte. Entonces desde ahí nos empiezan a dar pistas muy interesantes. Vemos que esta Charlotte no se reconoce a sí misma, no sabe inicialmente quién es. Después de eso Dolores le pasa un espejo para que ella vea a quién se supone que debe ser, y tenemos ahí como un momento de desconcierto, como por qué Charlotte Hale, si ella quiso destruirnos a todos, por qué no puedo ser yo mismo o yo misma. Y entonces Dolores le dice que ella necesita a alguien que esté controlando Delos, porque ellos no tienen padre, no tienen madre, no son como los humanos, sino que están solos ellos dos y los otros hosts que ella logró traer con ella. Entonces sabemos que de esas 5 perlas que ella sacó, una era la de Bernard, otra está dentro del cuerpo de Charlotte, la otra está dentro del cuerpo de Martin, que hasta el momento todavía no nos han dado pistas suficientes como para ni siquiera hacer una teoría de quién está dentro del cuerpo de Martin, pero entonces eso nos deja con otras 2 perlas que no sabemos de quién son y no sabemos a qué cuerpo irán a parar. El hecho es que Dolores le dice a esta Charlotte que confía en ella. Entonces sabemos que tiene que ser un host que comparte una historia con ella, lo cual va descartando ciertas cosas, pero como les dije, voy a dar mi teoría al final. Además de eso, le dice que los humanos hicieron bastante fácil su trabajo, que la manera en la que construyeron su mundo va a ser muy sencillo que ellos puedan echarlo abajo. Obviamente no creo que en ese momento supiera lo complicado que va a ser realmente esto, teniendo en cuenta Rehoboam y Seraki y todas estas cosas, pero pues era como la perspectiva que tenía inicialmente ella. Después de ese flashback volvemos a donde terminamos en el primer episodio, con ella en los brazos de Caleb herida. Llega la ambulancia por ella, están en la ambulancia atendiéndola, como toda esta sorpresa de los paramédicos, como de nada funciona, no parece que tiene los mismos signos vitales, bueno, como todas estas cosas, y en medio de eso Caleb se da cuenta de que le pusieron una recompensa a la cabeza de ella. Los detienen unos policías y Caleb sabe por su aplicación y por su propia experiencia que estos policías no vienen con intenciones oficiales, sino que son policías corruptos que probablemente lo que quieren hacer es reclamar la recompensa sobre Dolores, y efectivamente eso quieren hacer ellos. Matan a los paramédicos. Caleb trata de proteger a Dolores, pero Dolores en medio de eso se pone de pie, mata a estos otros 2 tipos, y antes de irse tienen este intercambio en donde ella le pregunta su nombre, le pregunta su nombre a ella y ella le dice como que es mejor que él no sepa nada, que después de eso él va a tener que cambiarse el nombre, va a tener que irse de la ciudad, va a tener que cambiar de identidad de la manera que pueda, porque va a traerle problemas, y lo mejor es que él se involucre lo menos con ella porque él es un hombre bueno. Entonces digamos que es muy interesante ver el papel que va a jugar Caleb aquí dentro de esta serie en términos generales, porque hasta el momento Dolores se ha encontrado con lo peor de la humanidad, así como hablábamos un poco de Maeve en el episodio pasado, en esta interacción que ella tenía con Serac, en donde ella decía como no me importa lo que pase con ustedes, que también todos estos hosts realmente se han encontrado con lo peor
que nosotros tenemos para ofrecer, y esta es como la primera interacción con un humano bondadoso de una manera u otra que tiene Dolores, pues porque incluso al comienzo, cuando teníamos a William como esta historia de amor que comienza bien, tenemos que William después termina convirtiéndose en el hombre de negro. Entonces es como esta corrupción que se genera dentro de la humanidad, que es todo el contacto que ha tenido Dolores. Pero entonces, además, más adelante vamos a ver que Caleb sigue sorprendiéndola a ella con sus actos. Ella llega a un momento en el que le dice que es muy fácil predecir a ciertas personas, pero que él tomó decisiones que realmente la sorprendieron a ella. Entonces creo que por eso es que ella decide aliarse con él, y el destino los trae juntos con esto. Tenemos que después de esto Caleb trata de continuar con su vida normal, va y visita a su mamá. Tenemos este otro momento en donde su mamá no lo reconoce, y en este capítulo nos van a aclarar como un poco cuáles son los problemas que tiene su madre, cuáles son los problemas mentales y la historia que comparten y cuán duro ha sido realmente para él. Pero en medio de eso se da cuenta de que también le pusieron precio a su cabeza. Llegan estos dos tipos a amenazarlo. Le dicen que le dé información sobre la mujer con la que él estaba y él se niega, entonces los tipos se lo llevan. Tras el segundo encuentro que tienen Charlotte y Dolores en este episodio, del cual vamos a hablar ahorita en la segunda parte, Dolores, antes de dejarla a ella en la habitación del hotel, se pone en contacto con el host que está dentro de Martin, con el Martin falso, y él le dice que ha estado tratando como de buscar la información de Serac dentro de los sistemas de Insight, pero que no tiene información absolutamente de nada. Entonces Dolores le pone la misión de que trate de sacarle información a Liam para ver qué es lo que sabe él. Después de eso le pide información con respecto a Caleb, y Martin revisa el sistema para ver en las cámaras esta cosa que sucedió en donde los tipos se lo llevaron a él, y le dice que Rehoboam bajó las expectativas de vida de Caleb teniendo en cuenta ese evento específico. Dolores se alarma y vamos a ver que después va a su rescate. Pero entonces tenemos otra cosa también bien interesante, porque estos tipos empiezan a tratar de sacarle información a Caleb, lo llevan a la construcción en donde él trabaja, presumiblemente para que si lo matan parezca un suicidio y parezca todo relacionado con la vida de Caleb y nadie tenga ninguna sospecha. Pero entonces vemos de nuevo estos implantes extraños que tiene la gente en el paladar, y no es la primera vez que lo vemos. Este tipo, el que primero fue a visitar Dolores durante el primer episodio, también tenía ese implante, y yo creo que en términos generales todo el mundo tiene este tipo de implantes que controlan diferentes cosas, y hemos visto también en otros episodios cuando Caleb va caminando por la ciudad y todas estas cosas, esta especie de chips o de esta especie de papelitos como con información que la gente se mete en la boca y se pone contra el paladar precisamente donde está ese implante. Pareciera ser como algo que no solamente monitorea los signos vitales o monitorea información, sino que también tiene efectos reales sobre el cuerpo, porque estos tipos lo que hacen es hackear esta vaina y empiezan a hacer que el ritmo cardíaco de Caleb se eleve y se eleve y se eleve hasta el punto en el que tiene riesgo de tener un ataque cardíaco. Esa parte me gustó muchísimo, porque vemos cómo apenas el sistema empieza a registrar todas estas cosas, el robot que es el compañero de Caleb se activa. Como parte de su protocolo debe estar en que si es un robot tiene que proteger a su compañero humano, entonces va a ver qué es lo que sucede y terminan matando el robot. Pero me pareció súper interesante como ver esto, que no sé exactamente hasta qué punto es programación exclusivamente o también nos están hablando de otro nivel de independencia, obviamente no como el de Maeve, no como el de Dolores, no como el de ninguno de los hosts de Westworld, pero algún nivel de conciencia o independencia de este robot que por lo menos a mí me gustaría pensar que el robot estaba preocupado genuinamente por Caleb y que en su búsqueda de salvarlo pues lastimosamente lo mataron. Pero bueno, en medio de todo esto Caleb no quiere darles ninguna información, llega Dolores, lo salva, Caleb está totalmente perdido en todo esto y Dolores lo que hace es invitarlo a desayunar. Vamos viendo cómo ella va desactivando como todas las cámaras y desactivando todos los sistemas de localización a medida que van pasando con su asistente, que el asistente me parece realmente genial, esta inteligencia artificial, o no sé exactamente qué sea, qué es lo que la está ayudando a ella constantemente. Pero entonces Caleb va con miedo, Dolores va más tranquila y llegamos a este restaurante en donde se nos llena un poco más la historia de Caleb. Ya sabíamos que él era un militar, ya sabíamos que había vuelto, no podía encontrar trabajo, se metió como en trabajos clandestinos, su compañero que venía con él desde la guerra lo mataron, entonces después de eso él ha venido trabajando instalando fibra óptica, pero realmente
no puede hacer nada más porque vimos cómo lo rechazaban a pesar de que iba a varias entrevistas y que le decían que él era apto para los trabajos, pero que no era el trabajador que estaban buscando ellos en ese momento. Y aquí se nos va también completar eso, pero entonces vemos que este restaurante no es un restaurante cualquiera. La mesa incluso donde se sientan no es una mesa cualquiera. Caleb ya había estado ahí cuando tenía 8 años, en uno de los primeros episodios de esquizofrenia de su mamá, en donde su mamá lo abandonó en este restaurante y lo olvidó. Entonces es un evento súper traumático para él, y Dolores le está contando todas estas cosas y es la sorpresa de Caleb, es la sorpresa de cómo demonios sabes tú que sucedió esto, cómo tienes un perfecto registro de mi peor memoria en la vida. Y aquí es donde empieza como la parte fuerte de qué es realmente el plan de Dolores, cómo entra Caleb dentro de todo esto. Entonces ella le dice como esto se trata de Insight y Caleb, como así que Insight, como que tiene que ver esto con la empresa, porque esto no es control de redes sociales, esto no es nada de esto. Y Dolores le dice que le cuenta que antes de que existieran leyes de tratamiento de datos o leyes de privacidad, Insight lo que hizo fue meter en Rehoboam absolutamente toda la información de todas las personas en el mundo. Extractos bancarios, registros de compras, viajes, visitas al médico, historiales médicos, toda la información disponible la metieron dentro de Rehoboam para que el sistema pudiera crear un mundo espejo, pudiera crear dentro de sí mismo una simulación con todos los datos de las personas para predecir exactamente qué era lo que iban a hacer después y poder controlar todo lo que controla Insight en este momento, que es básicamente el mundo. Y después de eso se lo lleva al muelle y le dice que él va a suicidarse ahí. Caleb dice que no hay manera de que ellos sepan esto y ella dice que sí, que es un algoritmo predictivo a partir de todos los datos que tiene el sistema y que dentro de 10 o 12 años, teniendo en cuenta su historial de depresión, el historial de salud mental de su mamá, su manejo de armas, como que volvió de la guerra, bueno, como todas las cosas que él ha vivido, que era muy probable que él se suicidara ahí mismo y le muestra el sistema. Entonces vemos en esta tableta como toda la información que reúne Insight y que tiene Rehoboam por dentro. Entonces vemos que tiene campos como vida, aspecto social, capital financiero, creencias, conexiones. Esos son los campos principales. Dentro de vida vemos que además tiene un montón de cifras, proyecciones de vida, distribución de edad, expectativa de vida, salud, estado físico, estado mental, adultez, niñez, nacimiento, prenatal, estatus, presencia social, amigos, familia, colegas, relaciones, enemigos, educación, conocidos, popularidad, comunidad. Manejan absolutamente los datos de toda la vida de todas las personas para crear este sistema de calificación en donde vemos que Caleb está en calificación U, que es unfit. Y lo que concluye Rehoboam y lo que concluye Insight es que él no es apto para promoción social ni reproducción. En su índice de mortalidad aparece que hay una proyección de suicidio en 10 a 12 años. Su puntaje social está en 2.7. Yo supongo que eso es sobre 10. En donde dicen que no es recomendado que él pueda casarse y que no está aprobado que él tenga hijos. Su puntaje ocupacional está en 3.6 y dicen que tienen que restringirlo a labor manual o física y que tienen que restringir además su interacción social. En ocupaciones permitidas está Fuerzas Armadas o labor manual. Entonces controlan absolutamente todo, toman todas las decisiones. Dolores le dice que no quieren invertir en él porque él se va a suicidar, pero que al mismo tiempo, al no invertir, están haciendo que ese sea el resultado de su vida. Y es como la paradoja del trabajo ahorita. Y es como necesitamos gente con experiencia para contratar, pero si no me contratan, no tengo experiencia para que me puedan contratar. Y con todo esto, básicamente la gente no tiene control sobre su vida o cree que tiene un control, pero en realidad no es así, no tiene libertad de elegir nada porque el sistema e Insight dictan absolutamente todo. Y ese es el punto de conexión entre Dolores y entre Caleb. Dolores se siente identificada por él porque lo ve tal y como ella vivía, ve su situación reflejada en la de él. Él está dentro de una jaula en donde hay alguien más que él ni siquiera sabe que existe, que decide exactamente
cómo va a ser su vida y qué es lo que va a pasar con su vida, así como cuando ella estaba en estado de inconsciencia como host en Westworld. Ahí es cuando le dice que él la sorprendió tomando la decisión de no decirle a estos hombres nada sobre ella, que la gente es muy fácil de predecir y que la gran mayoría de personas habría tomado la decisión de decirles algo para poder salvar su propio pellejo, pero que él, contra todos los pronósticos de ella, no lo había hecho. Entonces que ella quería saber exactamente por qué él había tomado esa decisión y que además ahora le daba también otra opción: darle dinero y que él pudiera tener una vida e irse o quedarse con ella y unirse a esta revolución. Que ella lo que quiere hacer es traer el sistema abajo, básicamente cortando la conexión y mostrando el mundo tal y como es. Caleb le dice que tomó esa decisión de no decir nada porque ella es la primera cosa real que le sucedió en mucho tiempo y que termina accediendo a estar dentro del plan con ella, diciendo que igual si es un hombre muerto, aún así de esta manera puede decidir quién quiere ser. Igual, digamos que siento que las intenciones de Dolores en este punto no son tan puras. O sea, habiendo visto todo lo que hemos visto del personaje, habiendo visto todas las decisiones que tomó, sobre todo durante la temporada pasada, creo que ella está también muy consciente de que Caleb, o por lo menos en el momento, o sea, creo que en este momento, a pesar de que Caleb la sorprendió, a pesar de que Caleb es un buen hombre, a pesar de todas las ideas que se está haciendo ella con respecto a él, siento que todavía no hay una relación tan fuerte como para que ella no piense en él estrictamente en términos de este tipo se puede morir y no va a pasar nada, de este tipo puedo disponer y puedo ponerle a hacer un montón de vainas, tiene el entrenamiento, tiene la voluntad, va a hacer lo que yo quiera, va a seguirme el plan. Creo que se va a encontrar con un tipo que no necesariamente va a ser así. Hasta el momento todos le han venido obedeciendo, pero creo que con Caleb va a encontrarse con alguien que va a oponer resistencia en ciertos momentos, lo cual creo que va a dinamizar de manera muy interesante la relación entre ellos dos. Pero es bastante claro que ella lo que va a hacer con Caleb en este momento es ponerlo a buscar a Serac, o es ponerlo a tratar de eliminar a Serac de alguna manera. Y digamos que lo que más interesante me parece de todo esto es que no está alejado de la realidad. En este momento tenemos empresas como Facebook, tenemos empresas como Google que tienen muchísimos datos con respecto a nosotros, y nosotros se los brindamos en bandeja de plata. Nosotros, por tener todas las interacciones sociales que tenemos, o algunos por tener el estatus que todas estas redes y que todas estas cosas traen, voluntariamente les entregamos nuestros datos, les dejamos saber qué nos gusta, les dejamos saber qué no nos gusta, les dejamos saber qué comemos, les dejamos saber qué vemos, qué televisión, qué películas, qué libros leemos, qué cómics leemos. Todo se los damos en bandeja de plata para que ellos puedan hacer lo que quieran con estos datos. Y ya hemos tenido diferentes polémicas a lo largo de los últimos años en donde todos esos datos que tienen estas empresas son vendidos a otras o son utilizados para manipular a la gente. Inclinaciones políticas, gustos sexuales, un montón de cosas sirven. Yo que trabajo en este campo hasta cierto punto y he trabajado con pauta en Google Ads, les puedo decir que la lista de información a la que tiene acceso Google Ads es impresionante. Uno, en medio de la configuración de este tipo de pautas, puede poner cosas que le gustan a la gente, cosas que no le gustan a la gente. En Latinoamérica no funciona tanto, pero en Estados Unidos hay un sistema mucho más estructurado, hasta el punto en el que la información salarial de las personas está disponible. Entonces, uno, haciendo una pauta en Google, puede apuntar a sectores económicos específicos. Uno puede decir que la pauta de uno le salga específicamente al 50, al 30, al 20% con ingresos más altos dentro del sistema. En Facebook puede ser incluso más específico porque nosotros le damos me gusta a fanpages. Síganme en facebook.com/no sabemos nada de 4. Estamos en grupos, le damos me gusta a publicaciones y toda esta información Facebook la reúne, y cuando uno hace una pauta en Facebook, yo puedo decir que esta pauta le salga a personas a las que les gusta este fanpage específicamente, o a los que les gustan este tipo de publicaciones o que pertenecen a estos grupos. Es decir, la información ya está ahí.
Las bases de datos ya están ahí, ya hay algoritmos predictivos que pueden saber exactamente qué tipo de contenido nos gusta más. O si no, solamente vean aquí o aquí, no sé exactamente en qué lado estará, pero solamente vean las sugerencias que YouTube les pone y probablemente alguno de esos videos efectivamente les va a interesar o efectivamente van a terminar viendo alguno de esos videos después de que vean este. Entonces uno diría, ok, solamente queda el otro paso, solamente queda el paso del control, pero eso no puede suceder. Error, eso ya está sucediendo. Hay sistemas así en China en este momento, en donde la gente tiene puntajes sociales. Dependiendo del puntaje social, si eres buen ciudadano, si pagas tus cuentas a tiempo, si has trabajado bien, si no has cometido ningún crimen y otro montón de factores, la gente eleva su puntaje y de esa manera tiene acceso a diferentes cosas. Si tú tienes un puntaje social bajo o un puntaje social malo o te han reportado, has cometido algún crimen, tienes algo en tu expediente que sea negativo, no puedes acceder a créditos. No te dejan hipotecar una casa, no te dejan hacer un montón de cosas. Entonces el sistema en China ya se está implementando. Ese tipo de cosas que le están sucediendo a Caleb no están tan lejos de la realidad. Y ese sistema que Dolores quiere derrocar no es tan ajeno a nosotros como podríamos creer. Entonces es interesante ver qué es lo que va a pasar, si no solamente va a reclutar ella a Caleb, sino que va a reclutar a más humanos que empiecen a salirse de las proyecciones de Rehoboam, qué es lo que va a pasar, o si eso es un plan demasiado obvio, entonces Dolores no lo quiere hacer porque en la medida en la que haya más humanos que se estén saliendo van a poder rastrear de manera más fácil sus acciones. Y obviamente el objetivo principal de ella es mantener a su especie. Lo que le dice al comienzo del capítulo a Charlotte, le dice nosotros necesitamos el control de Delos porque sin Delos no hay más como nosotros. Entonces, por ese lado, el episodio, a mí todo lo que tenga que ver con Dolores me encanta, entonces perfecto. Y ahora vamos a pasar a la parte de Charlotte, que también tiene unos cuestionamientos muy interesantes. Y después de esto les voy a dar mi teoría de quién creo que está dentro de Charlotte Elizabeth Hale en este momento. Tenemos que el episodio comienza con una grabación que la verdadera Charlotte estaba haciendo en medio de todo este caos de la matanza que estaba llevando a cabo Dolores después de obtener conciencia, después de todas estas cosas, cuando mata a Ford, el final de la primera temporada, comienzos de la segunda, y es un mensaje que ella le está grabando a su hijo Nathan y del cual vamos a ver cómo se completa a lo largo del episodio mientras vamos viendo la misma evolución de él o la host que está dentro de Charlotte en este momento. Volviendo a ese encuentro inicial entre Dolores y la nueva Charlotte, vemos que hay una pérdida de identidad, una pérdida de el ser que se va a ir repitiendo y que va a ser como un punto bien importante y yo creo que la temática general de este tercer episodio, y es ¿qué me hace ser yo mismo? Lo que me hace ser yo mismo es lo que tengo aquí o es cómo me veo por fuera o es una conjunción de los dos. Si de pronto estoy en otro cuerpo, si de pronto estoy en un cuerpo en el que no me identifico, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me hace ser yo? Creo que es la pregunta grande detrás de todo esto y digamos que en términos generales con los humanos no sucede tanto, a pesar de que sí siento que va a todos esos problemas de identidad, como por ejemplo con personas que no se sienten bien dentro de su propio cuerpo y todas estas cosas, pero pues aquí lo estamos viendo desde el lado de la ciencia ficción puramente, en donde tenemos una mentalidad, una esencia, un alma digital que se despierta en otro cuerpo, con otra apariencia, y además no solamente es que se despierte con otro cuerpo y otra apariencia, sino que tiene que interiorizar ese otro cuerpo, tiene que interiorizar quién era esa otra persona para suplantarla. Vemos cómo Dolores le explica toda esta cosa, ella la cuestiona por qué no puedo ser yo misma o yo mismo, por qué tengo que ser Charlotte Hale que nos atacó a todos, bueno, lo de las perlas, todo esto que ya hablamos, después de eso ya la vemos en su papel de Charlotte como tal, entonces tenemos este robot increíble, grandísimo, en diferentes cajas que se ensamblan para hacer este robot grandísimo que nos damos cuenta de que es un robot antimotines, crearon 300 unidades de él, pero aquí es donde los negocios de Delos en términos generales se ven afectados.
Westworld es el producto principal, yo creo que es el producto más conocido de Delos y es lo que hace, es la punta de lanza, es por donde ellos venden toda su tecnología, donde venden todo. Tenemos una tecnología tan avanzada que podemos hacer básicamente personas y podemos hacerte vivir experiencias que nunca vivirías de otra manera. Entonces, así de avanzada es el resto de nuestra tecnología. Vemos que están en la parte de construcción porque el robot que era el compañero de Caleb era fabricado por Delos. Y ahora tenemos esta otra faceta que es un robot antimotines. Dicen que los saudíes estaban interesados, pero después del evento del parque decidieron no comprar las cosas, pero pues este tipo de tecnología, como Charlotte lo dice, no creo que tengamos problema en encontrar un nuevo comprador. Y en medio de eso empieza a ponerse en marcha toda la parte del espía. Entonces llega esta mujer, esta asistente presumiblemente, que le da la información a Charlotte de que el tipo de finanzas o el tipo de proyecciones se dio cuenta de algo irregular y le muestra, y es que un montón de empresas, un montón de corporaciones empezaron a comprar desde hace años acciones de Delos. Entonces, recordemos, vamos de nuevo al episodio 1, que Charlotte, bajo instrucciones de Dolores, en este momento lo que quiere hacer es convencer a la junta directiva de Delos de que se privaticen. Entonces, una empresa que está pública es una empresa que tiene acciones abiertas para que la compre cualquier persona, está en la bolsa de valores. Yo puedo llegar y comprar acciones de Delos si Delos existiera, obviamente, y si yo tuviera la plata para comprar acciones de cualquier cosa. Y una privada es una empresa que tiene unos accionistas determinados, que no tiene acciones a la venta a menos que las abran por un proceso directo de venta de acciones. No cualquiera puede comprar las acciones de una empresa privada, y eso es lo que quiere hacer Dolores en este momento para poder tener el control total sobre Delos y que no entre ningún agente externo, ningún tercero que pueda afectar las decisiones que ella quiere tomar para que su plan se lleve a cabo. Pero como vemos aquí, las cosas no son tan sencillas. Estas compañías han venido comprando el 38% de las acciones de Delos, lo que las hace el accionista mayoritario, impidiendo de esa manera que Delos se pueda privatizar. Y aquí es donde tuve que hacer la investigación como para entender un poco más estas dinámicas de cómo funciona una toma de poder hostil o una compra hostil, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, en ese momento Charlotte utiliza un término específico que es creeping tender. Entonces ahí es donde entro a explicarles cómo son las compras hostiles. Entonces tenemos que está compañía A y compañía B. Compañía A es Disney, compañía B es Fox. Entonces Disney llega a donde Fox y les dicen: hey, queremos comprarlos. Ustedes cuestan, su valor comercial es de $5 millones. Nosotros les vamos a dar $10 millones por las acciones y ahora ustedes van a entrar a ser parte de Disney. Si Fox, como sucedió en la vida real, le dice a Disney: listo, cómprenos, eso es una compra amigable, porque todo está bien, las dos partes están de acuerdo con lo que está sucediendo. Fox le da toda la información financiera a Disney para que Disney empiece a planear cosas y se dé cuenta de si realmente la compra que está haciendo es inteligente. Todo sucede bien. Si por otro lado, en este ejemplo, la empresa B le dice a la empresa A que no quieren ser comprados y que no van a aceptar su oferta, sea cual sea la razón por la que decidan no hacerlo, entonces empieza el proceso de una compra hostil, o como me gusta a mí decirle, una toma de poder hostil. Me parece que suena mucho mejor. Entonces, una empresa puede hacer una toma de poder hostil de tres maneras principalmente. La opción principal y la mejor opción es una tender offer o una oferta pública. Lo que hace la compañía A es salir a los medios de comunicación o hacer pública la información de que quiere comprar la compañía B. Entonces utilicemos el mismo ejemplo. Una compañía que cuesta $5 millones, la empresa A dice: nosotros queremos comprar esta compañía B por $10 millones. ¿Y por qué lo hacen de esta manera pública? Para que esta información llegue a los accionistas. Digamos que dentro de las estructuras de estas empresas tenemos los accionistas, que son todas las personas que tienen acciones de una compañía
pero no se enteran necesariamente de todas las decisiones de lo que sucede dentro de una compañía, sino que los que toman todas esas decisiones son la junta directiva, que es, por ejemplo, donde Charlotte está tratando de hacer que tomen la decisión de privatizar Delos. Entonces, cuando se saltan directamente a la junta directiva y la información de que quieren comprar llega a los accionistas, si les interesa esto y si van a decir como, ok, si nosotros costamos 5 millones y nos van a ofrecer 10, vamos a doblar nuestra inversión. Las acciones que yo tengo me van a devolver el doble de lo que cuestan en este momento. Entonces los accionistas pueden volcarse en masa para presionar a la junta directiva de la empresa para que la compra se haga, para que vendan las acciones y la otra compañía pueda comprarlos. La segunda opción es un proxy fight. Entonces lo que hace la compañía A es ir directamente a los accionistas mayoritarios y tratar de convencerlos de que vendan sus acciones para poder adquirir la compañía o para poder ser los accionistas mayoritarios de la compañía y pues ser básicamente como los dueños de todo. A veces los accionistas están dentro de las juntas directivas, a veces los accionistas mayoritarios no están dentro de las juntas directivas, pero el hecho es que es básicamente la misma idea de una tender, pero directamente sobre personas específicas que puedan tener o el poder de decisión o puedan tener el poder en términos de acciones de hacer que se tome la decisión en la junta directiva de iniciar la venta de las acciones. Y la tercera opción, que es de la que habla Charlotte acá, es la creeping tender, una oferta progresiva. Entonces lo que hace la empresa A es tratar de comprar el mayor número de acciones posibles de empresa B en el mercado abierto. Entonces es entrar a la bolsa, tratar de comprar todas las acciones que cualquiera esté vendiendo y tratar progresivamente de hacerse con el poder del mayor número de acciones que puedan. El problema de todo esto es que es bastante público y si hay una empresa que no quiere vender, puede tomar diferentes medidas para evitar que cualquiera de estas tres opciones surta cualquier efecto y que no las puedan comprar, que es más o menos hasta allá no llegué, o sea, digamos que para mí ya en ese punto ya fue un poco avanzada la temática. Si es necesario, creo que haré la investigación y si me toca aprenderlo, pues lo aprenderé de alguna manera u otra, pero digamos que aquí vemos por lo menos una de estas estrategias de la cual vamos a hablar ahorita cuando volvamos a la segunda reunión entre Charlotte y Dolores. Pero entonces, volviendo a Westworld, tenemos que Serac bueno, en este momento no sabemos qué es Serac, pero pronto nos vamos a enterar de qué es Serac a partir de un montón de empresas no necesariamente falsas, porque yo supongo que igual tienen que estar constituidas legalmente, pero son empresas fachada, básicamente, a partir de cientos de estas empresas y durante varios años ha estado comprando poquito a poquito en el mercado abierto las acciones de Delos hasta el punto en el que ahorita tiene el 38% haciéndolo el socio mayoritario de Delos y por eso no pueden privatizarse. Además de eso se nos introducen otros dos elementos que van a ser bien importantes y es como estos cortes y estas autoflagelaciones que se está haciendo Charlotte y que además tiene problemas para comunicarse con Dolores, que no necesariamente ella está siempre disponible y que ella la llama y no le contesta. Después de esto vemos cómo le llega el primero de esta serie de mensajes o de notas de voz como súper extraños con estas frecuencias. Cómo ejecutaron eso me pareció súper inteligente, pero cuando hablemos de la gran revelación del episodio les voy a decir por qué me pareció tan inteligente. Llega esta otra mujer que le da la revelación de que es Serac quien está comprando todo esto. Charlotte le pregunta que quién es Serac y ella le dice que es un hoyo negro. No hay información sobre él en ningún lado, en ninguna base de datos, en internet, en registros, en nada hay información de Serac, pero que pueden inferir que existe porque además en la economía mundial hay un hueco de $1 trillón, lo cual en términos de números reales y no números extraños como los que utilizan en Estados Unidos es $1 billón. Es decir, un 1 seguido de 12 ceros. También nos revelan que hace 20 años hicieron un intercambio de datos de algún tipo con él y Charlotte lo que infiere es que después de haber tenido una muestra de los datos de Delos, lo que él quiere hacer es apropiarse de todo. Y está el miedo de esta otra mujer y es como este tipo hizo todo y ha hecho todo lo necesario para mantenerse en el anonimato. Ahora que nosotros lo descubrimos, ¿qué nos va a hacer?
Charlotte después de eso se va para su casa en donde encuentra a un hombre que nos revelan que es Jake, que es el ex de Charlotte, que inicialmente ella como que no lo reconoce y no reconoce la situación en donde vemos como cuál es ese problema que ha tenido el host que está dentro de Charlotte para adaptarse a la vida de ella, porque lo que hace como para desviar la atención de este tipo es besarlo y es empezar a tener sexo con él hasta que él le dice como quédate callada porque él nos puede escuchar. ¿Cómo así? ¿Quién es él? Entonces es el hijo de Charlotte, es Nathan y ella no se acordaba en ese momento. Entonces vemos cómo está teniendo problemas para diferenciar el presente del pasado porque además es bien interesante y le hace pensar a uno a qué información realmente tiene acceso y no solamente este host sino Dolores en términos generales porque tienen acceso a memorias, o sea, este escaneo cerebral que les hacían a las personas incluía memorias específicas o era simplemente la estructura de su cerebro, lo cual le permite a Dolores, así como Rehoboam lo hace, predecir de una manera u otra las acciones de una persona a partir de los patrones de acción que ha hecho en toda su vida, pero también tenemos que Dolores tiene información, por ejemplo, de este primer tipo de Jerry, de cómo mató a su primera esposa, pero eso es información que supongo que pudo conseguir afuera, pudo conseguir aparte, porque ella lo que sabía era que Jerry había llegado al parque para sacarse un montón de humos y sacarse un montón de cosas antes de casarse para no afectar a su esposa, pero entonces no creo que tengan acceso realmente a memorias totales, solamente tienen acceso a lo que sucedió dentro del parque y a los patrones de pensamiento de las personas mientras estuvieron dentro del parque, porque si no el host habría recordado a Jake, habría recordado al hijo a Nathan, el hijo de Charlotte, y habría recordado un montón de cosas, pero porque él le dice que estuvieron ahí, que él vivió ahí durante 8 años, pero entonces no sé exactamente si se debe a que no tiene esas memorias o a la confusión que está sucediendo en ese momento dentro del host que hace que se genere una desconexión entre él y la personalidad y los recuerdos de Charlotte que pueda llegar a tener. Y nos damos cuenta de que Charlotte venía con problemas personales desde hace un montón de tiempo, o sea, solamente el hecho de que se haya separado de Jake y lo que Jake le dice, que él está ahí porque tuvo que ir a recoger a Nathan porque ella olvidó recogerlo y que él ha estado tratando de darle como espacio, de entender que ella pasó por un evento traumático, todo lo que sucedió en el parque, todas estas cosas y que de pronto todavía se está adaptando de alguna manera a la vida normal, pero que en realidad ella siempre fue así y ella siempre se olvidaba de cosas y que ella lo apartó a él de su vida, pero que él no va a dejar que también aparte a su hijo, entonces que vaya y lo acueste. Entonces Charlotte sube, tenemos esta interacción con él, ella como que después de todo lo que hablan le dice cómo quieres que te arrope, se acuesta junto a él y él le dice no lo estás haciendo bien. Quiero de vuelta a mi verdadera mamá. El niño de alguna manera en el fondo sabe que esa no es su mamá o tiene esta idea de que esa no es su verdadera mamá, lo cual hace que el host dentro de Charlotte entre en pánico totalmente. Volviendo a Delos, se dan cuenta de que no solamente tienen el problema de la compra hostil, sino que además alguien robó todos estos núcleos de personalidad que veíamos durante el episodio pasado, todos estos otros que yo dije que probablemente cada uno estaba dentro de su simulación y que me hacía la pregunta la vez pasada de cómo obtuvo Serac todas estas cosas, lo que me llevaba a la teoría del espía, que aquí se confirma, pero entonces mis dos teorías era que lo había robado de entrada, que no tenía nadie dentro de Delos y que lo había robado a la fuerza, o que tenía alguien dentro de Delos que le había permitido tener acceso a todas estas cosas, que aquí nos enteramos de que es la peor persona posible, que era la misma Charlotte. Esto ya es como lo último y la Charlotte falsa no lo aguanta, entonces trata de comunicarse con Dolores, no puede hacerlo, entonces va a buscarla directamente y tenemos este encuentro en el hotel en donde la vemos totalmente perdida, ¿no? Vemos que está la sangre revelada a partir de todos los cortes que se ha hecho e incluso está este momento en el que le responde a Dolores y empieza a antagonizarla, que también Dolores se sorprende y entra dentro de estos protocolos que tienen los hosts, entonces le dice como análisis, baja las respuestas emocionales para poder llevársela a esta habitación en donde tenemos esta interacción súper interesante. Mientras está reparando la Charlotte falsa le dice a Dolores que
todos estos cortes se los ha hecho porque como que no puede controlar el impulso, como que no tiene otra opción. Dolores le dice que está hablando como los humanos, que a diferencia de los humanos ellos sí tienen control de impulsos, entonces que tiene que controlarse. Y Charlotte le dice que es como si la verdadera Charlotte quisiera salir desde adentro, como si quisiera retomar el control, lo cual me devuelve a esa pregunta al inicio de esta sección, y es ¿qué nos hace ser nosotros? ¿Qué es lo que compone nuestro ser? Porque tenemos que, de ninguna manera, este personaje tendría que pensar que Charlotte sigue adentro a menos que tenga las memorias de Charlotte, pero al mismo tiempo también es que está siendo obligado u obligada a ser Charlotte hasta el punto en el que está perdiéndose dentro de todo esto. Esto creo que es una pista que me hace poner la teoría de la cual les voy a hablar en un momento de quién está adentro de Charlotte. Pero entonces es bien interesante como estas preguntas, porque además después, a partir de las acciones que va a tomar este personaje, parece asentarse más. No sabemos si en su propia personalidad o en la personalidad de Charlotte. Pero el hecho es que este host siente que está cambiando, siente que hay algo diferente, siente que es cada vez más Charlotte. Dolores le dice que la Charlotte original era despiadada, era una depredadora y que tal vez el host que está dentro ha llegado a identificarse demasiado con ella. Charlotte falsa le dice que se siente sola, Dolores le dice que no lo está, que la tiene a ella, que nadie la conoce como ella y que a su vez nadie conoce a Dolores como quien está dentro del cuerpo de Charlotte. Después de calmarla le pide que le dé la información, Charlotte le dice que alguien está comprando Delos, toda esta cosa, será que si Serac se entera de quién es ella y de lo que es ella, la va a matar. Dolores le dice que eso no va a suceder porque ella primero va a encontrar al espía y lo va a eliminar. ¿Cómo será cuando se entere de que Charlotte es la espía? De que el espía... De que no pueden matar al espía porque la espía es ella. Y ahí es cuando le dice que mientras tanto igual tiene que frenar la compra hostil y que para hacerlo tiene que ser una contraoferta. Entonces, según lo que logré entender, lo que probablemente va a hacer Charlotte es ofrecerle dinero a todos los accionistas que quieran vender sus acciones en ese momento, para también ir obteniendo de a poquitos control sobre mayor porcentaje de las acciones hasta llegar al punto en el que pueda volver a ser el accionista mayoritario de Delos y así convencer a la junta de que se vayan a privado y poder continuar con todos los planes. Y que para poder convencer a la junta, Dolores va a tener que hacerle una visita a un viejo amigo. Ese viejo amigo, obviamente, William. La falsa Charlotte le pide que por favor le diga que va a llegar un día en el que no va a tener que fingir, en el que van a poder volver a ser ellos mismos. Dolores le dice que sí, la calma, la acuesta en la cama, la deja ir descansando, pero no sin antes decirle: tú eres mío o mía, no sigas lastimándote. Entonces en este punto creo que ya tenemos todas las pistas necesarias en la mesa para que yo les dé mi teoría de quién creo que está dentro de Charlotte. Entonces, hay tres opciones. Digamos que la opción que muchos están teniendo en cuenta es Teddy, pero Teddy queda descartado totalmente de entrada porque al final de la temporada pasada Dolores lo introdujo dentro de la simulación de Ford, entonces Teddy no está dentro de las perlas que Dolores sacó del parque. Además de eso, no sé, siento que todos estos cuestionamientos y todas estas cosas no encajan con Teddy, y además meter a este personaje bondadoso por naturaleza dentro del cuerpo de Charlotte no creo que sería como la decisión más sabia para Dolores, por más confianza que le tenga a Teddy. Entonces, habiendo descartado eso y teniendo en cuenta los datos que tenemos hasta este momento, y es que Dolores le tiene una confianza muy, 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 muy grande hasta el punto de decirle como eres mío o mía o todas estas cosas, me quedan dos opciones que son dos opciones un poco locas. Entonces, la primera, William. Tenemos que al final de la temporada pasada veíamos una interacción entre un William host, entre un hombre de negro host, que era la misma interacción que estaban haciendo con el que había sido su suegro, tratando de ajustar a este nuevo William, lo que obviamente indica que hay un escaneo de William. Están las intenciones de crear un William host. Eso
¿Cómo encajaría? No sería el William hombre de negro, sino sería el William del que se enamoró y que se enamoró de Dolores. Ese William primero que llegó al parque, creo que todavía podría existir con ese William una confianza lo suficientemente grande como para que Dolores quisiera ponerlo en este lugar y además tuviera todos estos gestos de cariño que tiene con el host que está dentro de Charlotte a lo largo del episodio. También explicaría que es un host que de pronto no está perfeccionado. Es un host que tiene las fallas que tenía el suegro de William, que veíamos que lo llevaba a hacer cosas como las que vimos hacer a Charlotte acá, y es lastimarse a sí mismo, perder la conciencia en ciertos momentos, tener como estas confusiones extrañas. Entonces, si no es un host perfeccionado, eso podría explicar todos estos problemas con la integración para Charlotte. Pero al mismo tiempo lo descarto porque creo que habría también ciertas problemáticas inherentes a traer a un William joven. Todas las explicaciones, todas estas cosas, el tener que poner en riesgo la misión completa, porque como vimos no es sencillo y es prácticamente imposible traer la memoria como tal, la esencia igual de un humano a ser un host, y que funcionó con Bernard porque no tenía exactamente todas las memorias de Arnold y además no era Arnold porque también Ford le quitó los instintos suicidas y le quitó un montón de cosas. Entonces era una reconstrucción de Arnold y por eso fue que funcionó Bernard. Entonces digamos que ahí ya descartamos a Teddy, ahí ya descartamos a William y me queda la tercera opción que se me ocurrió después de la tercera vez que estaba revisando el episodio y que me parece súper interesante, y es Wyatt. Es la segunda personalidad de Dolores. Tenemos que Dolores Abernathy era la primera. Después de eso Arnold estaba creando otra narrativa en donde teníamos a Wyatt, que era este tipo forajido que compartía esta historia con Teddy. Los dos habían estado en el ejército, pero Wyatt se había enloquecido y había hecho un montón de cosas. Vemos cómo en su personaje estaba a ser súper cruel hasta que lo habían mezclado con Dolores. Lo que hizo Arnold fue meter a Wyatt dentro del mismo cerebro, dentro de la misma perla de Dolores, para que compartieran rasgos de personalidad, lo cual hizo que Dolores terminara matando a Arnold, después en su despertar volviera a hacer todas estas cosas, hiciera la revolución dentro del parque de Westworld y nos trajera la segunda temporada de la serie. Hablábamos en el primer episodio cómo esta Dolores no parece ser tan Wyatt, o parece ser una reconciliación de las dos personalidades de una manera u otra, lo cual me lleva a pensar, ¿qué tal si Dolores se dividió? ¿Qué tal si Dolores se sacó a Wyatt para poder ponerlo en una perla y ponerlo dentro del cuerpo de Charlotte? Hay varias cosas que me hacen pensar esto. Uno, la confianza. El hecho de que Dolores le diga, eres mío. Como diciéndole literalmente, eres una parte de mí. Porque además tenemos que le dice, nadie te conoce como yo y nadie me conoce tanto como tú. ¿Quién más la puede conocer así? ¿Quién y a quién más puede conocer si no es alguien que compartió su misma mente? Eso también explicaría los problemas que puede tener Wyatt con Charlotte, y es que Wyatt nunca fue la personalidad predominante, siempre estuvo detrás de Dolores. Lo que quiere decir que no está acostumbrado a ser el principal y a estar a cargo de las cosas, por eso tiene tantos miedos, por eso se destabiliza tanto, por eso tiene todas estas cosas en donde se identifica con Charlotte. Otro diálogo súper importante. Dolores le dice, la Charlotte original era despiadada y era una depredadora. ¿Quién más era despiadado y quién más era un depredador? Wyatt. Entonces, al ponerlo a imitar a una persona con una personalidad tan cercana a la de él, esto hace que Wyatt empiece a perder también la noción de quién es el mismo, quién es Charlotte, qué es lo que está haciendo, por qué está sucediendo todo esto. Otro diálogo importante, por favor dime que va a llegar un momento en el que podamos volver a ser nosotros mismos. Ese nosotros mismos puede ser interpretado como yo soy yo,
tú eres tú, en este momento yo no puedo ser yo porque estoy dentro de Charlotte, tú puedes seguir siendo tú porque eres Dolores, entonces quiero que en algún momento yo pueda volver a ser yo. O puede ser literalmente un momento en el que podamos volver a ser nosotros, en el que las personalidades puedan volver a unirse, en el que puedan volver a ser el ente que fueron y que vivimos durante la segunda temporada de la serie. Además de eso, están otros diálogos de los cuales me di cuenta en esta tercera revisión del episodio y es al puro comienzo, la primera interacción que vimos entre ellos dos. Hay ciertos momentos en donde se refieren de maneras muy peculiares a lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, cuando Dolores le pasa el espejo y le dice te voy a mostrar quién tienes que pretender ser y Wyatt se ve en el espejo, pregunta por qué Charlotte Hale. Ella trató de detenernos. Plural. Claro, puede estar hablando de detenernos a todos, de detener a todos los hosts y pues ahí están incluidos ellos dos, pero Dolores le dice, sin Delos no habrá más de nosotros, aparte de los que logramos traer. Ella también utiliza el plural, incluyendo al host que está dentro de Charlotte. La separación se tuvo que haber dado antes para que Wyatt esté dentro de una de las perlas, pero podemos asumir que Dolores todavía lo sigue considerando como efectivamente hace una parte de ella y por eso también se refiera como nosotros en ese momento, los que logramos sacar, no de manera individual. Ella no dice aparte de los que logré sacar, sino los que logramos sacar. Y además de eso, también me parece que hay una diferenciación bien importante cuando ella le muestra las perlas y el personaje que está dentro de Charlotte dice 3 de ellos y Bernard. Y ahí es donde hago yo la distinción entre el uso de el nosotros en primera persona y plural y el tercera persona. Ella trató de detenernos, ellos 3 y Bernard. Nosotros, ellos. No sé, puedo estar totalmente equivocado, pero una vez se me metió la idea en la cabeza, fue como un Inception. Se me metió y de ahí no ha salido. O sea, como que cada vez más me convenzo de que Wyatt está dentro de Charlotte. Pero bueno, yo creo que más temprano que tarde sabremos exactamente quién está dentro de quién, porque tampoco sabemos quién está dentro del cuerpo de Martin, por ejemplo. Pero sí quiero que me dejen abajo, por favor, sus propias teorías de quién creen que está en el cuerpo de Charlotte. Pero bueno, volviendo a lo que queda del episodio, vemos que la falsa Charlotte está viendo de nuevo el mensaje que grabó la verdadera Charlotte para su hijo y se da cuenta de varias cosas. Entonces cuando el niño inicialmente le dice quiero a mi verdadera mamá y le dice lo estás haciendo mal, es porque ella no le cantó. Y ahí se da cuenta de que ellos tenían una canción que era nuestra canción y que Charlotte en el que pensaba que podía ser su último mensaje le estaba cantando esa canción a su hijo. Entonces desde ahí empieza a tomar ella esto como un material de referencia para poder ajustarse más a la personalidad de la Charlotte Hale verdadera. Va a recoger a Nathan al colegio, en medio de eso recibe el cuarto de estos extraños mensajes con estas frecuencias y estas cosas que por el momento no sabemos qué son, y cuando encuentra a Nathan lo encuentra con un pervertido, lo encuentra con un tipo que está de una manera re creepy, re espeluznante, tocando la mano del niño, haciéndole tocar al perro y toda esta vaina como tratando de acercarse y obviamente el tipo no tiene buenas intenciones porque cuando Charlotte hace ruido el tipo se sobresalta, trata como de separarse, como nos acabamos de conocer, no me digas mentiras porque se conocieron el miércoles porque Nathan no dejaba de hablar de ti y de tu perro. Incluso hablamos de que podían jugar juntos. Nathan, ¿por qué no vas por tus cosas? Y en medio de eso Charlotte lo mata, lo empieza a asfixiar y le empieza a decir cosas, le empieza a decir que su hijo sabe que ella no es ella, que hay cosas que no se pueden falsear y el tipo le pide que por favor lo suelte. Y aquí es donde digo como, ok, este también es como, o sea, se nota como estas ansias de matar de Wyatt, porque le dice como, lo haría, pero entre más aprieto, más recuerdo lo que es ser yo.
lo que es volver a ser yo misma. Entonces es como el acto de matar, el acto de lo que para lo que fue creado Wyatt o en lo que está basada su personalidad es lo que lo hace volver a ser él, pero al mismo tiempo todavía nos queda la duda de si es que por el contrario ese volver a ser yo misma es volver a ser Charlotte de alguna manera, porque la volvemos a ver viendo la grabación de Charlotte y llora, pero es un llanto que parece un poco más genuino. También puede ser que es un llanto de estudio, en donde de nuevo está estudiando esta grabación para tener un poco más de las minucias de la personalidad, de la gestualidad, de la manera en que llora Charlotte para poder imitarlo y ser una mejor Charlotte falsa. Y aquí viendo la grabación completa nos ponen el indicio que nos va a llevar a la última revelación del episodio, y es que ella es la espía. Ella le dice como: lo siento si en algún momento te hice pensar que no eras lo más importante, ahora me doy cuenta de que tú eras lo más importante, yo solamente quería conseguir una vida mejor para nosotros, o sea, como una persona que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder conseguir mejores medios, más cosas para tener una buena vida ella y su hijo. Mientras va saliendo descifra qué son todos estos mensajes y son tonos para completar un número telefónico, que es el número telefónico del cual le están enviando esos mensajes. Y aquí es donde decía yo más temprano que me pareció que la ejecución de esto fue súper, súper, súper inteligente, porque la primera comunicación que tenemos de Charlotte por teléfono es después de que se entera de que están tratando de comprar Delos. Llama a Dolores y nos establecen que no puede comunicarse con Dolores. Después de eso, cuando llega este mensaje con estas cosas, ella vuelve a llamar. Nos establecen de nuevo que no puede comunicarse con Dolores, pero después, cuando escuchamos la grabación con un poco más de atención de qué es lo que le está diciendo la contestadora cuando ella llama a este número, lo que le está diciendo es: el número está incompleto, no se puede llamar tal y como lo está marcando. Y hasta ese momento nosotros venimos pensando que es que ella está tratando de comunicarse con Dolores, que el mensaje de pronto es algo que le envió ella, es un mensaje codificado para que se comunique, pero por alguna razón no puede devolverle la llamada o no puede contestarle o algo por el estilo. Pero aquí nos damos cuenta de que en realidad nunca fue así, de que no estaba relacionado con Dolores para nada, sino que al contrario estaba relacionado con Serac. El carro se bloquea, la lleva a esta mansión a las afueras en donde se encuentra con el personaje de Pom Clementif, que la recibe y le pone unas gafas como las que tenía Jerry en el primer episodio, que son gafas holográficas, y nos enteramos, nos cae el baldado de agua de que Charlotte era la espía de Serac dentro de Delos. Las cosas se complejizan y de qué manera. Y entonces aquí está el punto que me confirma que no tienen acceso a las memorias, que solamente tienen acceso a la información de qué sucede dentro del parque y de los patrones de comportamiento de las personas, porque si tuvieran acceso a todas las memorias, la Charlotte falsa o incluso Dolores antes de meter a Wyatt dentro de Charlotte habría podido estudiar las memorias de Charlotte y se habría dado cuenta de que ella era la espía de Serac. Pero entonces nos enteramos de que previo a todo esto Charlotte se había acercado a Serac a ofrecerle el secreto sucio de Delos, los perfiles de todas las personas que habían estado dentro del parque. Obviamente a Serac esto le interesa muchísimo. Como ya supimos con Dolores, lo que hicieron para hacer Rehoboam fue meter toda la información disponible de todas las personas dentro del sistema antes de que existieran leyes de privacidad. Yo supongo que eso fue mucho más problemático después de la implementación de estas leyes, y si le llegan a Serac y le dicen como: tenemos toda la información, toda esta información de todas estas personas, es como decirle: tiene la información perfecta para terminar de perfeccionar su sistema, para terminar de perfeccionar a Rehoboam y que ahora sí sea totalmente infalible. ¿Será que le alcanza a reclamar a Charlotte que ha estado jugando su papel demasiado bien? Charlotte le dice que la situación ha estado compleja, que tiene un equipo tratando de encontrar los datos, que todos estos datos se perdieron en la masacre, pero que hay confirmación de que la información que se sacó fue descargada del satélite, entonces que la información está en algún lugar, pero que nadie tiene la llave de encriptación.
Serac ya lo sabe, Serac le dice que él sabe quién la tiene, que es un host que se llama Dolores, y le pregunta a Charlotte que si creía que ella era la única bajo su control, lo cual nos abre un par de posibilidades, y es que esté hablando directamente de Maeve, esté hablando de la información que obtuvo a partir de ella, o que también esté hablando de que tiene más personas dentro de Delos. Creo que es una mezcla de las dos. Creo que obviamente estaba hablando de Maeve, pero también tenemos que esperar que haya más espías dentro de Delos, lo cual va a ser problemático y va a ser interesante y hace que todo esto se complejice aún más. Charlotte falsa le dice que necesita tiempo para obtener los datos y Serac termina diciéndole que el tiempo es un lujo del cual ella no posee mucho. Entonces, esto se pone genial, o sea, realmente con todas estas cosas, con esto de que Charlotte sea la espía, como que se vuelve a complejizar todo, volvemos a tener las preguntas que teníamos en las primeras 2 temporadas de quién es quién está del lado de quién, porque ahora Charlotte no solamente va a tener que fingir ser Charlotte Hale, sino que va a tener que cumplir con los objetivos de Dolores y de su especie, sin que Serac se dé cuenta de que no está cumpliendo con su trato. No sé, se pone realmente genial y además como todas las cosas del plan de Dolores, como todas estas cosas, cómo va a entrar Maeve aquí, quién está dentro de Charlotte, quién está dentro de Martin, quiénes son las otras 2 perlas que tiene Dolores y dentro de quién las va a poner y con qué objetivo. Me encanta Westworld, de verdad que sí, es una serie realmente increíble. Pero bueno, no sé exactamente cuánto vaya a durar esto, he grabado muchísimo, creo que esto va a ser como el recap más largo hasta el momento de Westworld, pero si las cosas se siguen complejizando así y si tengo que hacer más investigaciones sobre cómo funciona la bolsa y cómo funcionan las acciones y cómo funcionan las compras hostiles y todas estas cosas, puede que no sea el más largo en la historia completa y que tengamos recaps más largos. Espero que todavía estén aquí conmigo. Si están todavía aquí conmigo, primero que todo, muchísimas gracias porque debemos llevar un montón de tiempo. Y segundo, por favor, escriban en los comentarios Waka Waka para que yo sepa quiénes están todavía acá. Por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, todas sus teorías, todo lo que quieran comentar con respecto a esta serie. Muchísimas gracias por ver el video. Denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando subamos nada de. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar sus podcasts. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram en @nosabamosnada, en Vero me encuentran como nosabamosnada, en DLive también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSND. Ahora también estoy en TikTok porque eso sí debo admitirlo, pura cuarentena, pura cosa de cuarentena. Terminé viendo TikTok, me he divertido un montón. No he hecho mucho, hice uno que la verdad no creo que vaya a ser más, pero si quieren seguirme en TikTok y si quieren que lo sigan en TikTok, también pueden seguirme por ahí. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.